Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí otra vez. Espero que tu copyright N teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. ¿Listos para una dosis de chisme y noticias del mundo del espectáculo turco? Porque hoy nos sumergiremos en un tema que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Ya su copyright lo que tú N pensando. ¿De verdad? ¿Otra vez con Kerem y Hande? Pero escuchen, antes de que empiecen a rodar los ojos, les prometo que esta vez es diferente. Después copyright ese de meses de rumores, especulaciones, negaciones y pistas confusas, parece que finalmente tenemos, digamos que tenemos algo asterisco. Algo que nos acerca un poquito a entender que copyright estuvo pasando realmente entre estos dos. Y es que la historia de Kerem y Hande es una que nos ha mantenido en vilo a todos los que amamos las telenovelas turcas, especialmente, por supuesto, Senu Kondieres y Salkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Desde que sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, nos enamoraron en la pantalla, la química entre ellos fue innegable. La pregunta que todos nos acuamos era, ¿podrá esa química traspasar la pantalla y convertirse en algo real? Y durante un tiempo, la respuesta pareció superíndice 3 ser un rotundo su. Su relación superíndice 3N, aunque breve, fue intensa y pública, documentada en redes sociales y perseguida por los paparazzi. Viajes juntos, fotos adorables, declaraciones cariu más menos osas, parecua el cuento de hadas perfecto. Pero, como suele suceder, la burbuja explotó superíndice 3. De repente, silencio. Desapariciones de redes sociales. Negaciones vagas en entrevistas. Y el corazo superíndice 3 en el roto de miles de fans que son más menos van con ver a Eda y Serkan vivir felices para siempre en la vida real. Desde entonces hemos estado viviendo en una especie de limbo. Cada interacción superíndice 3N, cada like en Instagram, cada comentario casual es analizado al milímetro, buscando pistas sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Y la verdad es que en la mayoría de los casos, nos hemos quedado con las ganas. Solo rumores y especulaciones que alimentaban la esperanza, pero sin ninguna confirmación superíndice 3N real. Pero hoy, amigos míos, creo que tenemos algo sustancioso. No voy a prometerles una confirmación superíndice 3N oficial de reconciliación superíndice 3N, pero les voy a presentar la evidencia reciente, los indicios prometedores, y las teorías creíbles sobre lo que podrá estar pasando entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Asu que pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, preparen palomitas y agu rense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, si aman el chisme tanto como yo, por favor, suscríbanse a mi canal. No se arrepentiru, subo vídeos regularmente con las noticias jugosas y las teorías descabelladas. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Prometo que siempre haré copyright mi mejor esfuerzo para mantenerlos entretenidos e informados. Bien, ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Copyright es lo que ha estado pasando últimamente con Kerem y Hande? Bueno, la primera pieza del rompecabezas tiene que ver con sus proyectos profesionales. Como saben, ambos son actores muy exitosos y han estado ocupados con sus respectivas carreras. Hande ha estado protagonizando nuevas series y trabajando con diferentes marcas, mientras que Kerem ha estado enfocado en proyectos internacionales y en su propia productora. Pero lo curioso es que en los últimos meses, ha habido rumores persistentes sobre la posibilidad de que ambos trabajen juntos nuevamente. Su copyright, hemos escuchado esto antes, pero esta vez la fuente de los rumores es diferente. No se trata de una revista de chismes cualquiera, sino de varios medios de comunicación superíndice 3N turcos de renombre, que aseguran que hay conversaciones en curso para que Kerem y Hande protagonicen una nueva serie o película. Y lo que es aún interesante es que, según estas fuentes, el proyecto en cuestión superíndice 3N será algo completamente diferente a Senu Kondieres y Salkam. No se tratará de una comedia romántica ligera, sino de un drama serio y complejo, que les permitirá a ambos explorar facetas diferentes de su talento actoral. Ahora bien, esto podrá ser simplemente un rumor sin fundamento,
pero hay algunos factores que lo hacen parecer plausible. En primer lugar, tanto Kerem como Hande han expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar juntos nuevamente. Han dicho que disfrutaron mucho su experiencia en Senu con Diéresis al Cap y que les gustaría volver a compartir pantalla en el futuro. En segundo lugar, ambos han estado buscando activamente proyectos que los desafúen y los saquen de su zona de confort. Han demostrado que no quieren encasillarse en un solo tipo de papel y que están dispuestos a asumir riesgos para crecer como actores. Un drama complejo podría ser la oportunidad perfecta para lograr esto. Y en tercer lugar, y esto es pura especulación superíndice 3n de mi parte, trabajar juntos podría ser una forma de acercarse nuevamente. Si bien su relación superíndice 3n personal terminus superíndice 3, es evidente que todavía existe una fuerte conexión superíndice 3n entre ellos. Compartir un set de filmación superíndice 3n, pasar tiempo juntos, revivir la química que los hizo famosos, podría ser justo lo que necesitan para reavivar la llama del amor. O al menos para aclarar sus sentimientos. Pero eso no es todo. La segunda pieza del rompecabezas tiene que ver con sus interacciones en redes sociales. Como menciono copyright antes, cada like, cada comentario, cada mención superíndice 3n es analizado con lupa por los fans. Y en las últimas semanas, ha habido algunos movimientos interesantes. Por ejemplo, ambos han comenzado a seguirse nuevamente en Instagram. Su copyright puede parecer algo insignificante, pero en el mundo de las celebridades, este tipo de cosas suelen tener un significado oculto. Es como una forma sutil de decir, estoy aquí, te veo, te sigo apoyando. Además, han habido algunos likes sospechosos en publicaciones relacionadas con Senu con Diéresis al Cap. Fotos de escenas románticas, vídeos de entrevistas donde hablan el uno del otro. Cosas que podrán indicar que recordando los buenos tiempos y que no han olvidado lo que vivieron juntos. Y finalmente ha habido algunos comentarios crípticos en sus respectivas cuentas de Twitter e Instagram. Frases sobre segundas oportunidades, sobre el poder del destino, sobre la importancia de seguir el corazón superíndice 3n. Mensajes que podrán ser interpretados como indirectas dirigidas el uno al otro. Ahora bien, todo esto podrá ser simplemente una coincidencia. Podrá ser que Kerem y Hande simplemente copyright siendo amables y profesionales, y que no haya nada ayud de eso. Pero la verdad es que después copyright de todo lo que hemos visto, es difícil no pensar que hay algo en juego. Y llegamos a la última pieza del rompecabezas, y esta es un poco indirecta. Tiene que ver con el comportamiento de sus amigos y familiares. Como saben, ambos tienen círculos sociales muy unidos, y sus amigos y familiares fueron testigos de su relación superíndice 3n desde el principio. Pues bien, en las últimas semanas, ha habido algunos indicios de que sus amigos y familiares tratando de acercarlos nuevamente. Organizando cenas en grupo donde ambos invitados, comentando en sus publicaciones con emojis sospechosos, sugiriendo en entrevistas que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Es como si todos estuvieran conspirando para que Kerem y Hande se den una segunda oportunidad. Y la verdad es que si esto es cierto, no los culpo. Todos los que los conocen saben lo bien que se complementan y lo felices que fueron juntos. Seru aún lu estima que dejaran escapar esa oportunidad de ser felices nuevamente. Asu que aún lo tienen. Todas las piezas del rompecabezas. Ahora, la pregunta del Miyu superíndice 3n es, ¿Q copyright significa todo esto? Kerem Bürsin y Hande Eru Parra fue a punto de reconciliarse. ¿O simplemente se trata de rumores y especulaciones sin fundamento? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Kerem y Hande conocen la verdad sobre lo que pasando entre ellos. Pero basándonos en la evidencia que hemos recopilado, creo que es justo decir que hay motivos para ser optimistas. Hay indicios de que ambos considerando la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Hay indicios de que recordando los buenos tiempos y que no han olvidado lo que vivieron juntos. Y hay indicios de que sus amigos y familiares tratando de acercarlos nuevamente. Todo esto sugiere que la puerta a una posible reconciliación superíndice 3n abierta. Si Kerem y Hande deciden cruzar esa puerta, solo el tiempo lo dirá. Pero como fans podemos seguir apoyándolos y deseándoles lo mejor. Y por supuesto, seguir analizando cada uno de sus movimientos en busca de nuevas pistas.
En resumen, hemos analizado los últimos rumores y especulaciones sobre Kerem Bürsin y Hande Erupar-Rafael, observando sus posibles proyectos profesionales juntos, sus interacciones en redes sociales y el posible papel de sus amigos y familiares en un intento de reconciliación superíndice 3N. Si bien no hay confirmación superíndice 3N oficial, los indicios sugieren que podrá haber una posibilidad de que se den una segunda oportunidad. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta investigar sobre estos temas y compartir mis teorías con ustedes. Pero al final del día, lo más importante es que Kerem y Hande sean felices, ya sea juntos o por separado. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Hande deberán reconciliarse? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si tienen alguna teoría propia, no duden en compartirla. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un like. Me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Y compártanlo con sus amigos que también copyright en sean fans de Kerem y Hande. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a mi canal, copyright estu en esperando. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Prometo que siempre tendré copyright las noticias frescas y el chisme jugoso del mundo del espectrum culo turco. Muchísimas gracias por verme. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco 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 asterisco. Bien, ahora que hemos repasado los puntos clave, vamos a profundizar en cada uno de ellos. Detallaremos un poco más esos indicios que han encendido la mecha de la esperanza entre los fans de Kerem y Hande. Porque, seamos sinceros, no se trata solo de simples likes o comentarios al azar. Hay un contexto detrás de todo esto, una historia que se va tejiendo poco a poco y que merece ser analizada con lupa. Asterisco asterisco el futuro profesional, un reencuentro en el horizonte, asterisco asterisco. Hablemos de ese posible proyecto profesional que los uniría nuevamente. Como mencioné, la idea de ver a Kerem y Hande juntos en pantalla después de Senú con diéresis al cap es un sueño para muchos. Pero, ¿qué tan realista es este sueño? Según las fuentes que he consultado, las conversaciones están en una etapa inicial, pero son serias. Se habla de un guión que estaría especialmente diseñado para ellos, un guión que aprovecharía al máximo su química innegable, pero que también les permitiría explorar nuevos registros interpretativos. Imaginen un drama intenso con personajes complejos y una trama que los desafíe tanto a nivel personal como profesional. Algo que demuestre que son mucho más que una simple pareja romántica de telenovela. La idea de que no se trate de una comedia romántica es clave. Ambos han demostrado que tienen talento para el drama, y este tipo de proyecto les permitiría mostrar una faceta diferente de su trabajo. Además, evitaría las comparaciones directas con Senú con diéresis al cap, lo que les daría más libertad para crear personajes nuevos y convincentes. Pero, ¿qué tipo de historia podría ser? Se rumorea que podría ser una adaptación de una novela extranjera con un fuerte componente psicológico, o incluso una historia original inspirada en hechos reales. Lo importante es que sea algo que los apasione y que les permita conectar con el público a un nivel más profundo. Además, la participación de Kerem en la producción a través de su propia productora es un factor muy importante. Esto le daría más control creativo sobre el proyecto y le permitiría asegurarse de que se ajuste a su visión y a la de Hande. Imaginen a Kerem como productor y protagonista, trabajando codo a codo con Hande para crear algo realmente especial. Sería una combinación explosiva. Asterisco asterisco redes sociales, mensajes subliminales o simples coincidencias, asterisco asterisco. Ahora pasemos a las redes sociales, ese campo minado de likes, comentarios y mensajes crípticos que tanto nos gusta analizar. ¿Son simples coincidencias o hay algo más detrás de todo esto? El hecho de que se hayan vuelto a seguir en Instagram es significativo. Después de su ruptura, dejaron de seguirse mutuamente, lo que era una señal clara de que las cosas no estaban bien. Volver a seguirse es como una forma de romper el hielo, de decir, estoy dispuesto a dejar el pasado atrás. Pero no se trata solo de seguirse. Los likes en publicaciones relacionadas con Senú con diéresis al cap son aún más intrigantes.
Podrían ser simplemente una forma de mostrar aprecio por el trabajo que hicieron juntos, pero también podrían ser una forma de recordar los buenos tiempos y de demostrar que todavía existe una conexión emocional entre ellos. Y luego están los comentarios crípticos. Esas frases sobre segundas oportunidades, sobre el poder del destino, sobre la importancia de seguir el corazón. ¿A quién van dirigidas? Podrían ser reflexiones generales sobre la vida, pero también podrían ser mensajes dirigidos el uno al otro, una forma sutil de expresar sus sentimientos sin tener que ser demasiado directos. Por supuesto, es fácil caer en la paranoia y ver significados ocultos en cada interacción. Pero la verdad es que en el mundo de las celebridades, nada es al azar. Cada like, cada comentario, cada publicación es cuidadosamente calculado para enviar un mensaje específico. Y en este caso, los mensajes parecen apuntar en una sola dirección: una posible reconciliación. Asterisco asterisco amigos y familiares, cupidos modernos, asterisco asterisco. Por último, pero no menos importante, hablemos de los amigos y familiares. Como dije antes, estas personas fueron testigos de su relación desde el principio y saben lo bien que se complementan Kerem y Hande. No es de extrañar que estén haciendo todo lo posible para acercarlos nuevamente. Organizar cenas en grupo, comentar en sus publicaciones con emojis sospechosos, sugerir en entrevistas que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Son pequeñas acciones que suman y que demuestran que hay un interés genuino en que vuelvan a estar juntos. Es como si estuvieran orquestando una especie de campaña secreta para reavivar la llama del amor. Y la verdad es que si esto es cierto, están haciendo un gran trabajo. Porque, seamos sinceros, ¿quién no querría ver a Kerem y Hande juntos nuevamente? Además, el hecho de que sus amigos y familiares los sigan apoyando públicamente es una señal de que no hubo una ruptura traumática entre ellos. A veces, cuando una relación termina mal, los amigos y familiares toman partido y dejan de apoyar a una de las partes. Pero en este caso parece que todos quieren lo mejor para ambos, lo que sugiere que todavía existe una buena relación entre ellos. Asterisco asterisco el peso de la fama y las expectativas asterisco asterisco. Pero no todo es color de rosa. La fama y las expectativas del público pueden ser una carga muy pesada para cualquier relación, y más aún para una relación entre dos celebridades. La presión de los fans, los paparazzi, los medios de comunicación. Todo esto puede generar estrés y ansiedad, lo que puede afectar negativamente la relación. Kerem y Hande experimentaron esto en carne propia durante su relación. Fueron constantemente perseguidos por los paparazzi, sus vidas privadas fueron expuestas en los medios de comunicación, y tuvieron que lidiar con las expectativas de miles de fans que querían verlos juntos para siempre. Esta presión podría haber sido uno de los factores que contribuyeron a su ruptura. Es difícil mantener una relación saludable cuando estás constantemente bajo el escrutinio público. Por eso, si deciden darse una segunda oportunidad, es importante que aprendan a manejar esta presión y que protejan su privacidad. Necesitan encontrar una forma de mantener su relación alejada de los focos y de centrarse en lo que realmente importa, su amor mutuo. Asterisco asterisco conclusión, un final feliz a la vista, asterisco asterisco. En definitiva, la situación entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel es compleja y llena de matices. No hay una respuesta fácil a la pregunta de si se van a reconciliar o no. Pero basándonos en la evidencia que hemos recopilado, creo que es justo decir que hay motivos para ser optimistas. Hay indicios de que ambos están considerando la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Hay indicios de que están recordando los buenos tiempos y que no han olvidado lo que vivieron juntos. Y hay indicios de que sus amigos y familiares están tratando de acercarlos nuevamente. Todo esto sugiere que la puerta a una posible reconciliación está abierta. Si Kerem y Hande deciden cruzar esa puerta, solo el tiempo lo dirá. Pero como fans podemos seguir apoyándolos y deseándoles lo mejor. Y por supuesto, seguir analizando cada uno de sus movimientos en busca de nuevas pistas. Que el chisme nunca termine. Y con esto llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. Recuerden suscribirse al canal para más chismes del mundo del espectáculo turco y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.